Vamos a estar hablando con el expresidente Juan Manuel Santos sobre su nuevo libro y sobre toda la coyuntura nacional. Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de... Y a las 12 del día, 17 minutos, continuamos al aire y nos conectamos con todo el país para hablar de nuestro tema del día, que hoy es un personaje, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien acaba de lanzar su libro Un mensaje optimista para un mundo en crisis. Muchas preguntas por hacer. Otro de los políticos que está entrando a hacer nuevamente periodismo. Expresidente Santos, bienvenido a Mañanas Blue. Mil gracias por atendernos. No, mil gracias a ustedes por esta oportunidad de esta entrevista. Y le decía que usted es de esos políticos que vuelve a hacer periodismo porque usted primero hizo periodismo antes que política, pero ¿qué lo llevó nuevamente a meterse en el tema de las entrevistas, en hacer periodismo otra vez? Porque eso es lo que yo interpreto un poco de este libro que usted ha lanzado recientemente. No es volver al periodismo, es un ejercicio para complementar el mensaje del libro con unas entrevistas con los personajes que escogí, personajes que eran o son expertos en los temas que trata el libro, y me pareció interesante agregarle un punto de vista en cierta forma crítico y objetivo de personas que están en la vida nacional y que van a darle más validez al mensaje del libro. Pero, y el libro llega en un momento en donde estamos mucho más en crisis en el mundo. Tengo entendido que usted empezó incluso a estructurar este libro antes de que llegara la pandemia. ¿En qué le cambió la llegada del coronavirus con el proyecto del libro? Pues cambió en el sentido de que tuve que volver a escribir partes del libro, sobre todo la parte final, teniendo en cuenta la pandemia, pero la esencia misma del libro se mantuvo. El libro se originó en una entrevista, en una conferencia que yo le oí al profesor Pinker, que es quien escribe el prólogo del libro, donde decía, mire, el mundo está viviendo un momento muy angustiante, muy incierto, la gente está muy desilusionada con el futuro, muy desesperanzada. Sin embargo, cuando uno analiza las cifras, los hechos, la evidencia, hay un contraste increíble entre lo que ha avanzado el mundo en los últimos años, las últimas décadas, los últimos siglos, y el estado de ánimo del mundo. Cuando yo escuché esa conferencia, eso fue el año 2019, a mediados, y mira, algo parecido está pasando en Colombia, y de ahí salió la idea del libro. Entonces llegamos y me reuní con muchos expertos, muchos de mis exministros, y comenzamos a elaborar todas las gráficas que aparecen en el libro, todas las gráficas que se hicieron con base en la evidencia, en las cifras reales, en los hechos objetivos, y lo contrastamos con lo que la gente decía que estaba pasando en esos temas, y hay un contraste increíble. Entonces, lo que hicimos fue que cuando en la primera fase del libro, íbamos a lanzarlo, comenzaron las protestas. Entonces, ¿cómo es que lanza uno un libro sobre el resultado positivo del país con el país saliendo a las calles a protestar? Entonces, ahí fue cuando se nos ocurrió poner el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Entonces, pero no solo expresidente... Claro, perdóneme la interrupción. No solo expresidente lo que veía la gente en las calles, sino también sobre las cifras que incluso está entregando el gobierno actual. Porque el gobierno actual, y aquí mi compañero Rodrigo Pombo lo dice
pues casi todos los días, pues ha dicho que las cifras que entregaron desde el gobierno anterior no son las mejores. Por ejemplo, hablan de la deuda pública que pasó del 43% del PIB al 56% del PIB, hablan de la zona cultivada con coca que pasó del 2012 al 2018 de 42.000 hectáreas a 200.000 hectáreas. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez habla del desastre que dejó su gobierno, y esa es la razón, entre otras, por las cuales la gente cree eso, o la gente está hablando de esas cifras, porque sus propios dirigentes y mandatarios les están entregando esas cifras que no son alentadoras porque dicen que les entregaron unos malos números. Mire, Camila, yo no voy a ponerme a pelear con este gobierno. Ahí están las cifras, ahí está la evidencia. Son 30 años desde la época en que Colombia estaba considerado un estado fallido. Así nos consideraban, por eso vino el Plan Colombia. Y 30 años más tarde estábamos en el año 2019, que es cuando termina la tercera década que analizamos. Termina la tercera década y estamos punteando en buena parte de los indicadores sociales y económicos, y hay una verdadera revolución en la infraestructura, la conexión. ¿Qué tal esta pandemia sin haber conectado todos los municipios con fibra óptica y banda ancha? En fin, todo un progreso que es un progreso de una acumulación de hechos positivos durante 30 años. Entonces, yo no quiero ponerme a controvertir, porque ahí están las cifras. Yo no estoy negando nada controvertir nada con el gobierno actual. No quiero. Lo que quiero es que, pero lo cierto es que decirle al país, mire, así como nosotros logramos salir de la olla que estábamos hace 30 años y salimos bien, nos faltó mucho de todas formas, vamos a poder salir de esta pandemia, ojalá mejor que antes y quedar mejor que antes. Y ahí doy algunas puntadas sobre cómo podríamos salir de esta pandemia, corregir muchos de los faltantes, de las falencias que hemos tenido durante muchísimos años, y aprovechar la oportunidad de la pandemia para reconstruir el país y quedar mejor que antes. Ese es el espíritu del libro. No es entrar en controversia con la figura de Marta Lucía, ni con el gobierno, ni con Duque, ni con Uribe, no. Por lo contrario, yo le hago un reconocimiento a los gobiernos pasados. Hemos construido sobre lo construido. Entonces, es una acumulación de hechos positivos que nos debe a los colombianos tratar de mostrarnos que la esperanza es lo último que se debe perder, que podemos construir un mejor futuro y que debemos aprovechar esta oportunidad para construir un mejor futuro. Ese es el espíritu del libro. Usted le hace reconocimientos a los gobiernos pasados, pero en ese mensaje optimista que está queriendo mandar usted, expresidente Santos, ¿le hace reconocimientos al gobierno actual, al gobierno del presidente Duque, que de hecho en 4 días cumple 2 años? Es decir, la mitad del gobierno del presidente Duque se cumple en el viernes 7 de agosto. ¿Le hace usted reconocimientos al gobierno del presidente Duque, sobre todo que fue el que le tocó implementar en cierta medida el proceso de paz, que fue su bandera de gobierno? Lo que pasa es que no ha tenido tiempo, porque el libro, el corte de cuentas es el 31 de diciembre del 2019, o sea, un año larguito después de que entró este gobierno. Ahí en ese año se incluyen las cifras del 2019, de manera que si hay algo que el gobierno pueda atribuirse, pues bien que se lo atribuya. Pero yo no estoy comparando gobiernos, estoy comparando décadas, la década de los 90, la década del 2000, la década del 2010 al 2019, para mostrar cómo el país ha avanzado y ha avanzado muchísimo. Nos falta mucho por hacer, por supuesto, pero vuelvo y repito, lo que quiero es darle al país y mostrar el país ante el mundo. Es que lo que hizo Colombia, y ahí lo relato en el libro, me acuerdo de Shimon Peres, un ex primer ministro de Israel, un señor respetado por el mundo entero, dijo, mire, lo que ha hecho Colombia en estos últimos años ha sido un verdadero milagro. Me acuerdo que me lo dijo en un hotel en Nueva York antes de morirse. Ustedes, de un estado realmente fallido, mire en dónde están y mire para dónde van. Y eso es lo que tenemos que recuperar los colombianos, y dejar esa polarización, y dejar esas peleas, y dejar ese pesimismo, decir, mire, vamos a unirnos para salir adelante, y aprovechando que estamos en una crisis, la peor de nuestra historia en materia económica y social, porque no nos digamos mentiras, lo que comenzamos a sufrir lo vamos a sufrir durante un tiempo largo,
Pues, ¿cómo salimos de esto? Unámonos y salgamos de esto mejor que antes. Ese es el mensaje y el propósito del libro. En esa mirada histórica, señor expresidente, y por décadas, como usted bien lo anota, la gran crítica que se le hace a usted y a su gobierno, todo hay que decirlo, es que precisamente el país venía muy bien, y venía muy bien, entre otras cosas, por gente como usted cuando fungía como ministro de Comercio Exterior o cuando fungió como ministro de Hacienda en el gobierno del presidente Pastrana, que lo hizo realmente bien. Pero la crítica fue que usted, por entregarle toda la atención a su acuerdo con los señores de la FARC allá en La Habana, a partir sobre todo del año 2015, descuidó todas las demás tareas de gobierno y ahí todos los indicadores macroeconómicos empezaron a descender profundísimamente. ¿Usted no cree que en algo, y ya viendo los toros desde la barrera, en algo tienen razón esas críticas? ¿Usted ha leído el libro? No, y no lo voy a hacer. Entonces, bueno, no lo haga, pero entonces vea las gráficas y se va a dar cuenta. No, es que tengo muchas gráficas de otros institutos, señor presidente. Pero es que estas son las cifras oficiales. No son oficiales. Estas no son cifras inventadas por mí. Esas son las cifras del Fondo Monetario, las cifras del Banco Mundial, las cifras del BID, las cifras de la OECD, las cifras del DANE. Y no nos dejan bien parados, presidente. Perdóneme, vea las gráficas, la mejor década de los... Las tengo todas. Décadas, ahí están, publicamos con el Instituto de Ciencia Política de la Corporación Pensamiento Siglo XXI unos documentos especializados solo sobre gráficas. Pero perdóneme, vea las cifras. Yo casi la invito a que vea las cifras, entonces no diga usted... Pero yo lo invito a que hagamos un acto de contrición simplemente para decir, usted tiene unos aciertos enormes, presidente, y se lo reconocemos, pero a partir del año 2015, y vuelvo y le digo, presidente, usted ya es expresidente, premio Nobel de Paz, usted ya es un hombre de mundo en todo el sentido literal de la palabra. Yo se lo digo de verdad con el ánimo más constructivo inclusive. ¿Usted no cree que podríamos hacer desde el punto de vista de su gobierno un mea culpa parcial, no total, porque tuvo grandes aciertos, presidente, precisamente para despolarizar el país y tratar de buscar encuentro con la oposición? Es que usted me dice que yo descuidé el resto de la tarea de gobierno por dedicarme a la paz. Eso no es cierto. Si usted toma las cifras de la infraestructura, de la educación, de la salud, de la pobreza, del crecimiento económico, verá que ahí no se descuidó nada, todo lo contrario. Esa década del año 2000 al año 2019 fue la década de oro, fue la década donde mejor avanzamos en muchas de las cifras que hoy estamos mostrando. Sí, señor expresidente, mire, usted había dicho, recién terminó su mandato, su segundo mandato, que no le gustaría meterse en la política interna, que no le gustaría opinar sobre los nuevos gobiernos, porque bastante le tocó a usted padecer la oposición que le hizo el doctor Uribe y todo el grupo de su partido político. ¿Qué lo llevó en esta oportunidad a ustedes, presidente Santos, a romper con ese compromiso y a estar opinando en los últimos meses sobre la política interna y sobre el gobierno del presidente Duque? Recientemente usted dijo, por ejemplo, que el presidente Duque debería convocar un gran acuerdo nacional para el tema de la paz. O sea, ¿qué lo llevó a usted, qué hizo que lo motivara nuevamente a opinar sobre los asuntos internos del país y concretamente sobre el gobierno del presidente Duque? No, lo que yo dije cuando me retiré del gobierno es, yo no voy a hacer lo que hicieron conmigo de estar todos los días como un sirirí criticando al gobierno entrante. Y no lo he hecho. No lo he hecho en los 2 años que cumple el gobierno. No ha habido una intervención mía que le diga al gobierno haga tal cosa, haga tal otra. Usted está haciendo esto mal, está haciendo esto de una forma que no es la conveniente para los colombianos. Este libro es un libro propositivo y lo que está diciendo es, mire, aquí el presidente Duque, todo lo contrario, es algo amable con el gobierno. El presidente Duque tiene una gran oportunidad de oro de aprovechar esta pandemia, de aprovechar esta coyuntura, unir el país en torno a unos temas y construir para nuestros hijos, nuestros nietos, un mucho mejor país del que teníamos antes de la pandemia. Entonces eso no es ninguna crítica, no es ninguna intervención en política,
es una reflexión que hago para Colombia, para América Latina y para el mundo. Por ejemplo, el tema de cómo medimos el progreso es un tema que cada vez está más discutido. El famoso indicador del Producto Interno Bruto, eso quedó atrás o está quedando atrás. Inventémonos un indicador mejor que para los colombianos nos dé más elementos de juicio, porque uno de los problemas que tenemos aquí en Colombia, que tiene Chile, que tienen muchos de los países donde supuestamente hay un gran progreso, pero la gente está muy descontenta, es que no estamos midiendo lo que deberíamos medir. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto no mide el desempleo, y Colombia tiene en este momento el peor desempleo de América Latina y de los países de la OECD. El Producto Interno Bruto no mide qué estamos haciendo en materia muy importante para el futuro del país y del mundo en materia de sostenibilidad. El Producto Interno Bruto no mide ni siquiera el acceso de los colombianos a la salud y la calidad de la salud. Entonces, ¿por qué no hacemos un gran ejercicio democrático que nos podría unir y reformulemos nuestra definición de progreso, así como hicimos lo mismo con la definición de pobreza? Nosotros en el año 2010 pusimos sobre la mesa una nueva definición de la pobreza, no solamente cuánto gana usted, sino qué servicios tiene a su disposición, y esa definición de pobreza, que es la pobreza multidimensional, fue una herramienta utilísima que nos permitió a los colombianos bajar la pobreza y la pobreza extrema más que en cualquier momento de nuestra historia y que cualquier otro país de América Latina. Entonces hagamos eso con otros indicadores. Pero, expresidente, usted que tuvo esta experiencia durante 8 años, usted dice, yo tuve un sirirí del Centro Democrático haciéndome una oposición infame que muchas veces hizo difícil la gobernabilidad. ¿Usted cree que el actual presidente Iván Duque, habiendo usted estado en esa silla, tiene esa posibilidad con el panorama político actual, cuando tenemos un líder de la oposición como Gustavo Petro, que también no tranza con este gobierno, o incluso que su propio partido, el Centro Democrático, el del presidente Duque, no le permite tampoco transar? Usted que ya ha estado ahí y sabe cómo es la soledad del poder, ¿cree que es factible que el presidente Duque pueda lograr eso que usted pide? Para eso están los líderes, para eso se eligen presidentes. Y el liderazgo, y ahí lo mencioné en el libro. Mire lo que ha pasado con la pandemia. ¿Quiénes son los líderes que han surgido con éxito en esta pandemia? Los líderes de los países que han tenido un tipo de liderazgo efectivo, con empatía, con compasión, diciéndole la verdad a la gente. Y qué coincidencia que los países que mejor les ha ido han sido liderados por mujeres. Alemania, Nueva Zelanda, Noruega, Finlandia, Taiwán, Islandia. Ese tipo de liderazgo que esas mujeres convocaron en el país. La primera ministra de Nueva Zelanda hizo un discurso maravilloso el 8 de marzo, donde en 8 minutos convenció al país de irse por un camino que fue exitosísimo, porque Nueva Zelanda fue el primer país que declaró victoria contra el coronavirus. Entonces lo que digo, mire, necesitamos ese tipo de liderazgos, no solamente en Colombia, en América Latina, que ha reinado por su ausencia de liderazgo en estos últimos años, y todo lo contrario, unos líderes terribles que tenemos, el señor Bolsonaro en Brasil, el señor López Obrador en México, los dos países más importantes. Entonces lo que el libro hace es un llamado a un nuevo estilo de liderazgo, y los líderes se muestran es precisamente en los momentos difíciles. Entonces, en este momento difícil, que ojalá le salga al presidente Duque ese talante, ese liderazgo, y logre unir el país para esos temas que le estoy proponiendo. Pero usted lo conoce, expresidente Santos. Usted, de hecho, pues lo envió al Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. ¿Usted cree que ese talante de liderazgo que exige esta coyuntura actual que usted está narrando, la tiene el presidente Iván Duque o no? Usted ya lleva 2 años, es decir, ya Camila, podríamos saberlo. Usted es una gran periodista y me está poniendo a mí a que opine sobre el presidente Duque. No voy a opinar, lo que estoy diciendo es, ojalá tenga esa capacidad de unir el país, porque tiene la oportunidad de oro. Pero no puedo yo ponerme, si dije que no iba
a criticar o a no criticar o a ponderar a mi sucesor, poderme a calificar sus cualidades o sus defectos. Entonces, no, yo no quiero que usted califique ni nada, pero pues, expresidente, sí es muy difícil, obviamente, saber que cuando se pide algo de un líder, saber si el líder tiene la capacidad o no, porque usted dice, ahí es cuando surge el liderazgo. Yo le digo, en este momento tenemos un país supremamente polarizado que está desde que usted estaba, solo que ahora los protagonistas son un poco distintos. Ojalá le salga esa capacidad. Los líderes, miren, son como los capitanes de los barcos en las tormentas. A ese capitán, cuando está en la tormenta, le salen una serie de virtudes que le permiten organizar su tripulación y su barco y coger un rumbo y salir de la tormenta. Ojalá nuestro presidente, porque es el presidente de todos los colombianos, cuando lo dije no es el presidente de un partido, es el presidente de todos los colombianos, tenga la visión, la capacidad, la interesa para ver el momento político, aprovecharlo y usar su liderazgo, su poder, porque tiene mucho poder, ahí está en la presidencia de la República, para sacarnos de esta pandemia de la mejor forma posible. Eso es lo que estoy diciendo, pero no solamente para Duque, para los líderes de los demás países de América Latina, porque, vuelvo y repito, estamos viendo una total falta de liderazgo en toda la región, infortunadamente. Claro, y ahora permítame preguntarlo, yo sé que usted me va a decir que no quiere opinar porque no quiere juzgar al presidente Duque ni mucho menos, pero aprovechando que lo tengo en la línea y que usted tuvo la condición de mandatario, esta mañana, aquí en Mañanas Blue, en su entrevista para hablar de los 2 años de gobierno, el presidente Duque habló quizá del juicio más importante de la historia que estamos teniendo en este momento, en donde la Corte Suprema de Justicia está evaluando la posibilidad de privar de su libertad al expresidente Álvaro Uribe, hoy senador del Centro Democrático. Y el presidente Iván Duque pues dio una declaración que muchos han interpretado como intromisión en la independencia de la justicia, que él como presidente no puede decir que confía en la inocencia del expresidente Álvaro Uribe y que espera que la Corte Suprema de Justicia no tome dicha decisión, palabras más, palabras menos, eso fue lo que dijo. Usted como mandatario, ¿qué opina de esa respuesta del presidente Iván Duque? Yo digo lo que yo pienso sobre ese tema. Al expresidente y hoy senador Uribe hay que respetarle lo que se le respeta a todo ciudadano. Hay que presumir su inocencia hasta que no se puede lo contrario. Está ante la justicia. Ojalá, porque yo no le deseo mal a nadie, ojalá salga bien de esto. Y es mi deseo, yo creo que para él personalmente, para su familia y para el país. Ojalá salga bien de esta situación. Pero yo no voy a ponerme a decirle a la Corte haga tal cosa o haga tal otra, o insinuarle a la Corte o a la justicia, porque estaría ahí sí violando un principio sagrado y que es el respeto por la independencia de los poderes públicos. Pero repito, ojalá el expresidente y senador Uribe salga bien de esta situación. La justicia tomará la decisión que crea la más conveniente y yo no le deseo mal a nadie, ni siquiera a mi principal rival político. Pero, y ya que su principal rival político, el que durante 8 años le hizo oposición, expresidente Santos, ¿cuál cree usted que serían las implicaciones en caso dado de que la Corte Suprema de Justicia tome la decisión de privar de su libertad al senador Álvaro Uribe? ¿Cuáles serían las implicaciones políticas, sociales para Colombia en caso que por primera vez en la historia un expresidente esté privado de su libertad en nuestro país? No le podría, Camila, responder esa pregunta, una pregunta hipotética sobre una situación muy delicada. La justicia hay que respetarla, las decisiones de las cortes hay que acatarlas, eso es parte de nuestro andamiaje democrático, la democracia está basada en eso. Tenemos unas reglas de juego, una constitución que juramos todos, sobre todo quienes hemos ejercido alguna función pública, juramos cumplir. Entonces, si alguna instancia de esa constitución, que es la justicia, toma una determinación, hay que acatarla y seguir adelante, cualquiera que sea esa decisión.
Señor expresidente Santos, ¿usted cómo analiza el comportamiento de líderes de oposición con respecto a este tema en lo que tiene que ver con la suerte futura del expresidente Uribe? Se lo pregunto porque usted también fue víctima de un asedio constante por parte de la oposición. ¿Cómo lo analiza usted ese constante acoso al que se ve sometido el expresidente Uribe por parte de la oposición? ¿Y cómo ve usted, expresidente Santos, el comportamiento de la Corte Suprema de Justicia en este caso? Vuelvo a repetir lo que acabo de decir. Las Cortes, la justicia, hay que respetarle sus fueros. Cualquiera que quiera influir en la justicia de un lado o del otro no está obrando bien. A la justicia hay que dejarle que tome sus decisiones con independencia. Y cuando las tome hay que acatar las decisiones de la justicia, sea para bien o sea para mal. Pero es la ley y es lo que juramos cumplir. Pero entonces, expresidente, un poco en la línea de lo que le pregunta a mi compañero Oscar Montes, porque creo que hace referencia a Gustavo Petro y a la oposición también férrea que le ha hecho Gustavo Petro al expresidente Álvaro Uribe, y esa polarización y esa actuación del senador Gustavo Petro. Por el senador Gustavo Petro sí le puedo preguntar, sobre él sí se puede pronunciar usted o no, porque me dijo que sobre Duque no, pero sobre Petro sí. Pero lo que no quiero es entrar a ponerle sal a esa herida entre Petro y Uribe y esa polarización que hoy el país está sufriendo, porque esa polarización lo que hace en Colombia o en cualquier parte es paralizar la acción del Estado. Buena parte de los problemas que tenemos hoy se debe a esa polarización. Y lo que yo quisiera decirle a Petro y a Uribe, a los dos, es que ojalá puedan tender puentes, ojalá puedan reconciliarse. Si nos reconciliamos, si yo me reconcilié con las FARC, que eran mis acérrimas enemigas, si yo me reconcilié en un momento dado con el señor Hugo Chávez, ¿cómo no podemos entre los colombianos, hijos de una misma nación, reconciliarnos y pero expresidente Santos, tratar de buscar un común denominador? Claro, pero no se pudo la reconciliación entre usted y el expresidente Uribe, que se la pidió el país entero durante tanto tiempo, no se pudo. Y yo lo ofrecí muchas veces, pues él no quiso, pero de pronto reflexiona, de pronto lo que le ha sucedido, mire dónde está Uribe hoy y dónde estaba hace unos años, de pronto él debe reflexionar y decir, hombre, esto que yo estoy haciendo de pronto me está generando más problemas que beneficios y debo cambiar de actitud, y ojalá eso suceda porque este país necesita puentes, comunes denominadores, esa cantidad de odios, de peleas, lo que hace es paralizar la acción del Estado y no permitirnos, lo que en el libro estoy proponiendo, salir de esta pandemia para quedar mejor que antes. No, Camila, es que ni siquiera el Papa Francisco pudo. Recuerde usted que el Santo Padre sentó a los expresidentes Uribe y Santos y no logró que hicieran las paces. Esa fue una frustración, me imagino, para el Papa, expresidente Santos. Sí, fue una frustración para el Papa y él me lo dijo. Pero mire lo interesante. ¿Por qué hicimos, después de 50 años de guerra, por qué logramos la paz con las FARC? Porque se dieron las circunstancias adecuadas, porque las condiciones necesarias se presentaron. Y las circunstancias y condiciones van cambiando con el tiempo. No se pudo con Belisario, pero se pudo con Santos. Entonces, de pronto, esa reconciliación, precisamente por lo que le estoy diciendo, que las cosas van cambiando y las personas vamos cambiando también, vamos aprendiendo de nuestros errores, de pronto sí se puede. De pronto yo, el día de mañana, Uribe me dice, tomémonos un tinto, y yo inmediatamente le digo, claro que sí, y vamos y pongámonos de acuerdo en esto y aquello, y dejemos esta pelea a un lado, como han hecho grandes líderes a través de la historia del mundo. ¿Y para beneficio de quién? De Colombia. ¿Por qué? Porque cuando los grandes líderes pelean, es el pueblo el que sufre las consecuencias. Y ojalá se puedan dar las circunstancias entre Petro y Uribe para que se puedan poner de acuerdo no tienen que ponerse de acuerdo en todo, pero en algo que, como le dije yo a Chávez en un momento, mire, yo nunca voy a ser un revolucionario bolivariano, y usted nunca va a ser un liberal demócrata como yo. La historia juzgará qué modelo es mejor,
pero pongámonos de acuerdo para algo que nos conviene a todos, que es la paz de Colombia. Y ahí comenzamos un diálogo donde la paz se pudo. Entonces, hay comunes denominadores que uno puede encontrar para poder trabajar juntos, que es lo que yo aspiraría entre Uribe y Petro y entre los liderazgos que se están hoy formando en el país para que esa polarización que tanto daño nos ha hecho se pueda ir disminuyendo. Doctor Santos, pero entonces entremos a profundizar un poco en la paz y conectando con su libro que es basado pues en cifras. Un punto fundamental de los acuerdos era la eliminación de las estructuras paramilitares, pero hoy vamos en más de 200 desmovilizados que han sido asesinados. Doctor Santos, ¿qué quedó mal diseñado o cuál es la falla que quedó que está sucediendo en la implementación? Y una vez más, pues conectando con su libro, ¿cómo conservar la esperanza? ¿Cómo estos desmovilizados pueden conservar la esperanza bajo estas circunstancias? Y ahí se creó una comisión de garantías que debe presidir el propio presidente de la República. Yo presidí todas las semanas esa comisión de garantías para hacerle un seguimiento precisamente a ese tipo de situaciones de asesinatos de líderes sociales o de miembros de la ex FARC guerrillera. Eso debe continuar porque eso necesita el liderazgo del propio presidente de la República. Eso no se puede delegar. Y es un tema que a mí me preocupa mucho, que preocupa mucho al mundo entero, el asesinato de los líderes sociales y de los antiguos miembros de la FARC. Es algo que tenemos todos, y en eso deberíamos ponernos todos de acuerdo a ponerle freno, porque realmente si usted me pregunta qué es lo que en este momento más me preocupa del proceso de paz, es eso, el asesinato de los líderes sociales, que surge también del propio proceso de paz. Eso es evidente. Mire, a muchos líderes los están matando porque están promoviendo la erradicación voluntaria de los cultivos ilícitos, porque esa erradicación voluntaria se probó que era efectiva, que la resiembra era menos del 1%. Entonces los narcotraficantes se dieron cuenta de eso y dijeron, uy, nos vamos a caer sin materia prima, vamos a matar a los que están promoviendo la erradicación voluntaria. Por otro lado, la política de devolverle a los campesinos la tierra que les habían quitado a punta de fusil. Llevábamos cerca de 350,000 o más hectáreas ya devueltas con títulos a los campesinos, pero muchos terratenientes que se hicieron a esas tierras ilegalmente, vieron que de pronto iban por ellos, entonces comenzaban a asesinar a los reclamantes de tierras. Los ecologistas, una cifra que a mí me da un tremendo dolor como colombiano, somos el país donde más ambientalistas asesinan en el mundo, el país más biodiverso, más rico en diversidad porque en otros lados del planeta. ¿Por qué los están asesinando? Porque precisamente se están oponiendo a esas mafias que se están apoderando de los bosques para acumular tierra. Sí. Y ahí el Estado tiene que entrar con mucho más poder, con mucho más fuerza y mucha más efectividad para parar eso. Pero justo sobre eso quiero preguntarle, expresidente Santos, usted firmó un acuerdo de paz con una guerrilla, con las FARC, y terminó con un conflicto de 50 años, pero casi que de forma inmediata surgió un nuevo conflicto armado interno en Colombia, que ahora protagonizan grupos como el ELN, las disidencias, el Clan del Golfo y muchos más por el control de territorios y el tráfico de drogas. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Qué pasa por su cabeza cuando usted ve que muchos territorios en Colombia realmente nunca conocieron la paz, porque hoy siguen bajo el acecho de esos grupos ilegales? Pues mire, nadie dijo que Colombia iba a ser un paraíso después de la firma de la paz. Y teníamos previsto que los coletazos de una guerra de más de 50 años se iban a presentar. Uno de las fuentes de esa violencia que ha sido el narcotráfico, precisamente por eso incluimos el punto 4 del acuerdo, y ojalá en algún momento podamos asumir esa responsabilidad, porque yo creo realmente que la única solución al problema estructural de Colombia, de el tráfico de drogas, es la
sustitución voluntaria y al mismo tiempo en el mundo un cambio de política, quitarle la parte prohibitiva al tráfico de drogas, regular el tráfico de drogas, y esa es la única forma que vamos a poder eliminar esa fuente de violencia. Pero entonces entra usted al grupo de los expresidentes que siendo mandatarios no habló de la legalización y de quitarle la prohibición a las drogas, pero ya cuando son exmandatarios sí lo dicen porque ven la necesidad. ¿Por qué, expresidente? ¿Por qué siendo mandatarios es imposible hablar de estos temas, pero siendo expresidentes sí dicen que la única solución al conflicto es la legalización de las drogas? Camila, si usted relee mi discurso en la Cumbre de las Américas del año 2012, se dará cuenta que ahí, como presidente de la República, delante de Barack Obama y de los mandatarios de América Latina, dije, hay que legalizar el tráfico de drogas. Y de ahí se desprendió todo un ejercicio. En la OEA se aprobó por unanimidad una resolución que después fue la base para convocar una sesión especial de Naciones Unidas en el año 2016 para tratar el tema de un cambio radical en la política antidrogas. Entonces, todo lo contrario, Camila, yo fui el primer mandatario en ejercicio, perdóname que hable en primera persona, de proponer la legalización de las drogas siendo mandatario y faltándome muchos años para terminar. Y yo sigo en esa política. Hoy hago parte de la Comisión Global de Drogas. Entre más pasa el tiempo, más me doy cuenta o más estoy convencido que la única solución es lo que narra el biógrafo de Churchill, el último biógrafo de Churchill, que le pasó a Churchill durante la época de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, que él llegó a California y pidió un trago y le dijeron, no, señor Churchill, eso está prohibido aquí. Y dijo, ah, caray, qué país más extraño Estados Unidos, que coloca todas esas utilidades enormes en la venta del licor en manos de las mafias. En mi país se la damos al fisco. Eso es lo que resume la política de drogas hoy en día en el mundo, que ha sido un fracaso. Y eso cada vez afortunadamente se está reconociendo. Creo que esa cita, señor expresidente, era del biógrafo Roy Jenkins, y es así, señor expresidente. Sin embargo, usted le acabó de responder a mi compañero Hugo Mario Palomar allá en Cali que nadie había prometido que con la firma de los acuerdos pues todo iba a ser color de rosas y que todo iba a estar bien y que se alcanzaría la paz. Pero yo tengo en mi memoria, que de pronto me traiciona y usted me corregirá, pero creo que no, es que en el seno de la Asamblea de las Naciones Unidas usted dijo frases, y en el Parlamento inglés, el más famoso de todo el mundo, y también en el discurso de Cartagena, también muy famoso, usted dijo dos frases que a mí me llamaron poderosamente la atención. La primera, cesó la horrible noche. Y la segunda, podemos decir que en Colombia tenemos paz. ¿Usted se mantiene en esas afirmaciones, señor expresidente? Sí, yo me mantengo en esas afirmaciones porque haber desarmado, haber desmovilizado, haber reintegrado a la guerrilla más poderosa, más vieja de todo el continente occidental, fue un hecho histórico que lo reconoció el mundo entero, Ahora, que sigamos teniendo problemas de violencia y problemas de bandas criminales y problemas de narcotráfico, cierto, nadie está diciendo que no, pero ese paso, ¿usted se imaginaba, o algunos de ustedes se imaginaban hace 10, 15 años, cuando uno no podía salir de Bogotá por las pescas milagrosas, que con las FARC las íbamos a ver desmovilizadas y desarmadas? Eso era algo que para mucha gente era un imposible, se logró. Entonces yo sin embargo, le respondo que sí. Sin embargo, expresidente, es cierto, el mundo entero reconoce la que pasó en Colombia con el proceso de paz y hemos sido ejemplo para muchos países en el mundo. Pero cuando anunciamos que íbamos a hacer esta entrevista con usted, muchos oyentes plantearon la siguiente pregunta que creo que es bastante válida, y es
sí, firmamos un acuerdo de paz con las FARC, pero el Estado no cooptó esos territorios en donde tenía dominio las FARC. El Estado no alcanzó a llegar y por eso, frente a las preguntas de mis compañeros, tenemos todavía esos territorios en donde volvió a explotar otro conflicto con otras bandas criminales. ¿Por qué no fuimos capaces de que el Estado llegara a esos lugares en donde las FARC pues tenía dominio y ya no por cuenta del acuerdo? Bueno, eso es una buena pregunta, Camila, muy buena pregunta. ¿Por qué no hemos sido capaces? Recién firmado el acuerdo, me acuerdo que el comandante del ejército en ese momento, el general Mejía, nos presentó un plan que se ejecutó de ir a 115 municipios, que eran los que habíamos identificado como más importantes para tener presencia de la fuerza pública en forma inmediata. Ese plan tuvo un buen resultado porque las cifras de violencia en esos municipios bajaron sustancialmente. Comenzaron a subir en otros municipios donde no estábamos presentes. Y se terminó el gobierno, eso ha debido continuarse y debe continuarse. Y esa es una función que no solamente le atañe a la fuerza pública es una condición necesaria, pero, por ejemplo, los famosos PEDETs, los planes de desarrollo con enfoque territorial. Eso fue una parte importantísima de los acuerdos. Se acordó en La Habana que esos planes se harían de una forma diferente. Se consultarían con las poblaciones que han sufrido paz con la guerra en los territorios, en las regiones más pobres del país. Y se comenzó un proceso de consultas maravilloso. Más de 2.800 reuniones con las comunidades, inclusive una discusión a construirse de abajo para arriba. Esos planes, oía al presidente Duque hace unos días diciendo, nosotros recibimos solamente 2 de esos planes y ya tenemos 17, y lo cual es cierto, 2 se han terminado ya de madurar y los otros 15 estaban en un 95-97%, que faltaba algún tipo de tema para priorizar en las regiones. Eso se terminó y ahora la gran oportunidad, y ojalá se haga, y tengo entendido que el gobierno tiene previsto eso, es ejecutar esos planes. Y eso le va a dar a esas regiones presencia del Estado, no solamente la fuerza pública, sino el desarrollo. Sí. Y ahí hay una oportunidad de oro para poderlo hacer. Pero hace poco hubo una controversia, expresidente Santos, porque la hoy senadora de las FARC, Sandra Ramírez, dijo que esa guerrilla nunca había reclutado menores de edad. Y muchos dicen, las FARC nunca han dicho la verdad a los colombianos, las FARC no han reparado a las víctimas, peor aún, algunos han vuelto a las armas. ¿Usted cree que las FARC sí le han cumplido a este país después de firmar ese acuerdo con usted y su gobierno? Pues mire, la inmensa mayoría de las FARC está desarmada, está reintegrándose o reintegrada. Y si no dicen la verdad, pues van a sufrir las consecuencias. Los acuerdos son muy claros. Los acuerdos dicen, el que no diga la verdad y no asuma la responsabilidad, entonces los beneficios jurídicos no se le aplicarán y se va para la cárcel. Y eso está en proceso y yo espero que cuando se confronten con la justicia especial, digan la verdad, asuman su responsabilidad, porque esa es la base también de la justicia transicional. Un mensaje optimista para un mundo en crisis. Es el libro del expresidente Juan Manuel Santos. Espero yo, y se lo digo yo directamente, no sé el resto de mis compañeros, expresidente Santos, que ojalá el mensaje cale, que de verdad tengamos optimismo entre los colombianos, entre los latinoamericanos, por cuenta de, en medio de esta pandemia que estamos viviendo, porque lo necesitamos más que nunca. O sea que muchas gracias por habernos atendido y ojalá que ese mensaje que está tratando usted de mandar sobre el optimismo, pues lo empezamos a ver mucho más en nuestro país. Mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. A ustedes, Camila, muchas gracias por esta oportunidad y no se les olvide que
la esperanza hay que mantenerla siempre porque es la base del progreso. Gracias. Pues en eso estamos y por eso hablando con usted sobre este libro, de varias entrevistas con diferentes exministros, con expertos de la realidad nacional, para hablar de por qué estamos bien, por qué a veces, a pesar de que vemos las cosas, el vaso medio vacío, realmente el vaso está medio lleno. Es la 1:00 p.m, 1 minuto. Era el expresidente Juan Manuel Santos hablando sobre ese libro que ya está en todas las librerías del país. Y pues para mandar ese mensaje que ojalá nos llegue a todos. A ustedes 1000 gracias por haber estado conectados hoy a través de las diferentes plataformas digitales. Los dejamos con nuestros compañeros de Meridiano Blue que llegan con todas las noticias de Colombia y del mundo. Esta noche en Bla Bla Blue. A las 10, una de las actrices de la televisión colombiana más bellas, pero sobre todo, una de las más talentosas, Nórida Rodríguez. Y a las 11, en Historias que merecen ser contadas, Edwin García, el dueño del camión con pescado que fue saqueado en la ruta Cartagena-Barranquilla, estará con nosotros porque volvió a llorar, pero esta vez de felicidad. Y después